El crimen organizado ya no es una amenaza, es una realidad. Balaceras, secuestros express, armas de guerra, asesinatos, portonazos a plena luz del día, trata de personas, feriantes ilegales, fronteras de libre tránsito, narcos controlando barrios enteros, penetrando instituciones policiales y militares, y por qué no también en los tres poderes del Estado, con el caso más reciente, la liberación del sicario extranjero. Una de Ñuñoa, particularmente en calle Quirihue. Ahí ocurren estos hechos, pero ayer, como ustedes ya lo decían, se llevó a cabo el control de detención y formalización de estos hasta ahora 3 detenidos por este crimen, y que también, entre otras cosas, esta audiencia entregó detalles del modo de operar de estos sujetos, donde se exhibieron imágenes que los situaban a ellos tanto antes, durante y después de la comisión de este delito, así como también otras evidencias que también tienen que ver con el curso de la investigación, donde incluso se determinó que estos sujetos estuvieron en otra región del país durante algún buen tiempo tratando de eludir la acción de la justicia. Serían 3 personas de nacionalidad venezolana que están en una situación irregular en nuestro país. Relevante del polémico documento que reducó una prisión preventiva y dejó en libertad al presunto sicario del Rey de Metz. Es Irene Rodríguez Chávez, magistrado del 8º Juzgado de Garantía de Santiago y que está ahora en el centro de la controversia. La misma jueza que habría decretado la prisión a las 20:17 habría enviado este documento 8 minutos después, corrigiendo el error de tipeo del apellido del imputado según el Poder Judicial, donde expresamente queda sin efecto la prisión preventiva y se ordena la libertad. Fuentes de Gendarmería han señalado a Mega Noticias que no es la primera vez que ocurran este tipo de situaciones en que personas que deben estar tras la reja se quedan en libertad. Las autoridades se enteraron 4 días después de la al menos extraña libertad del peligroso imputado, cerca de 96 horas de lentata antes de que se activaran las alertas de las policías y la notificación roja de la Interpol. Habla en exclusiva el chofer que trasladó al sicario prófugo hasta Chacayuta, lugar desde donde huyó de nuestro país. Aquí mismo los dejé en mi taxi y ellos tuvieron que pasar ese control para poder salir del país, que es súper vulnerable llegar y salir del país y súper fácil. Entrar es fácil, salir aún más. Este caso no es una excepción, solo se hizo visible por el nivel grotesco del error judicial o porque el hedor de la corrupción ya no se puede ocultar. No estamos frente a simples fallas. Estamos frente a una crisis profunda que exige limpiar de raíz a las instituciones que hoy agravan el problema, gastando tiempo, recursos en capturar a sicarios reclutados por el Tren de Aragua, pero al final la cuenta siempre la paga el ciudadano, por atraparlos, por liberarlos o por caer asesinado en la calle. Entonces, ¿por qué los políticos y por qué los poderes del Estado nos presentan al crimen organizado como una suerte de, como si se tratara de los espías de la Unión Soviética, con ese nivel de desarrollo? Porque si nos dicen y nos muestran los chambones que son, ellos quedan incluso más chambones. ¿Entienden? O sea, si el Estado de Chile no puede contra un venezolano de 18 años, porque un venezolano de 18 años que ha salido caminando de Venezuela, probablemente, con toda la maldad que hay en su interior, yo no estoy santificándolo con esto, pero quiero saber ni pensar qué va a pasar en este país si hay espías de una potencia internacional o de una potencia cualquiera. Somos incapaces, somos la mediocridad. ¿Y qué pasa con los que mandan? O mejor dicho, con aquellos que crean los problemas, los que nos roban para supuestamente darnos seguridad. Se gastan unos cuantos millones de tus impuestos con personajes de dudosa procedencia en la cumbre llamada democracia siempre y cuando sea su definición de democracia, ya que de Cuba a Venezuela y Nicaragua mejor ni hablar. Paralelamente siguen sacudiendo a los chilenos con un arriendo al Estado por su casa propia, pero el que dirige esa facción de la otra organización criminal, el Servicio de Impuestos Internos, el señor Echeverry, el que te cobra pero no paga. Esto ya no es un país, es un botín. El experimentado director del Servicio de Impuestos Internos ya tenía 12 años de experiencia en el cargo. Fue designado nuevamente por el gobierno con un objetivo claro: aumentar la recaudación fiscal. Una jugada distinta, pero con el mismo fin que el manotazo a Corfo: maquillar las cifras para cumplir metas económicas mal calculadas, fingir una salud fiscal aparente, pero a costa del desarrollo del país. Estoy honrado de estar por segunda vez en el servicio y esperamos seguir mejorando en todas las áreas. Y este año debutó con una campaña fuerte por la fiscalización y actualización del valor de las propiedades y el pago de las contribuciones. El mismo que decía, quienes pagan las contribuciones pertenecen al 20% más rico del país y que por eso reclaman. Para él es un problema político exigir la anulación total de este arriendo que pagas por ser dueño de algo, el equivalente a pagarle al Estado trimestralmente por usar tu teléfono para ver este video. Aunque en la realidad Echeverry, bien en el fondo, está de acuerdo con las posturas de abolir o reducir su impuesto territorial, debido a que Precisamente a eso apunta la denuncia en su contra.
nos indican que Javier Echeverry tiene una propiedad por la que llevaría años pagando menos contribuciones de las que corresponden. Por esta parcela, Javier Echeverry pagó 225.000 pesos por la segunda cuota de este año en contribuciones, un monto fijado según el valor que le da el Estado a la propiedad. En la mañana del 26 de junio, el avalúo fiscal de esta propiedad sigue siendo de 158 millones de pesos, pero 4 horas más tarde, los números cambian. De 158 millones salta a casi 340 millones de pesos, o sea, se duplica su valor. Con el avalúo modificado se aplicaría una tasa de 1,042%. El resultado sería el pago de casi 700.000 pesos en contribuciones, 3 veces más de lo que el director del servicio pagó el pasado 17 de junio en la última cuota. Según la respuesta, el cambio se efectuó el 24 de junio, reflejándose 2 días después, justo cuando volvimos a chequear. ¿Por qué se actualiza la información sobre la propiedad recién el 26 de junio? Justo después, pocos días después de nuestra solicitud de información sobre el predio. El servicio explica la actualización del valor de la propiedad con una tasación de mercado ingresada al sistema por la señora de Echeverry y también dueña del sitio el 28 de junio de 2016. Es cierto, es así. ¿Por qué pasan 9 años sin que se actualicen el valor de la propiedad ni las contribuciones? Debido a los distintos formatos en la que la información fue recibida, el servicio no procesó estas declaraciones. Pero si un contribuyente envía un documento de tasación de mercado el año 2016 es porque sabe que su propiedad no está correctamente evaluada. No, para ese caso en particular no era para actualizar el catastro. ¿Para qué era? Era para fines tributarios, para informar el mayor valor adquirido después cuando se haga una venta. No era para un fin de actualizar el impuesto territorial. Para efectos tributarios, el valor de adquisición puede ser actualizado mediante una tasación, lo que reduce artificialmente la ganancia y por ende el impuesto a la ganancia de capital. Ejemplo, compras un departamento en 100 millones, lo vendes en 200 millones, la ganancia es de 100 millones y eso es lo que tributa. Pero si aportas una tasación que dice que el valor comercial actual es de 170, entonces el SI puede reconocerlo como tu nuevo valor base. Así la ganancia a tributar es de solo 30 millones en vez de 100, pagando mucho menos impuestos. ¿Ven cómo a los socialistas realmente no les gusta pagar impuestos, pero adoran que tú lo hagas? En resumen, usa una tasación más baja para pagar menos contribuciones por 9 años, pero luego reconoce una tasación más alta para reducir impuestos cuando la venda. Estos 9 años, hasta que usted llega, donde no se hizo nada, hizo algo usted por apurar, acelerar, agilizar la actualización de su avalúo y por lo tanto las contribuciones, considerando que son 8 años por lo menos donde usted pagó menos contribuciones que la que correspondía al valor real de su propiedad. Bueno, yo lo que hice, creo, pero no estoy seguro, es haber hablado con los directores anteriores para preguntar qué había pasado con eso y por qué no habían actualizado. Y usted podría haber presentado una cosa que se llama petición administrativa para actualizar el avalúo de su propiedad que en supuestamente 45 días debe responderse. ¿Por qué no lo hizo? Porque había mandado un avalúo con todos los detalles y no se me ocurría que además tenía que hacer otra cosa si ya tenían los datos. Claro, pero después de 9 años en que no se actualizó la propiedad y por lo tanto no se actualizaron las contribuciones, era evidente que algo estaba funcionando mal, ¿o no? Bueno, es cierto. Pero ¿le parece que cuando asume, digamos, como director, usted mismo dice, voy a preguntar? Porque me imagino que... No, ahí yo me di cuenta que era importante que se hiciera y por eso que insistí varias veces. ¿Por qué era importante? Quiero el director del impuesto interno. Y en ese sentido, le pregunto, ¿qué le dicen los contribuyentes a quien usted mismo fiscaliza cuando el director lleva años pagando menos contribuciones de las que corresponden por su propiedad? Cuando hay gente que tiene una casa y no ha inscrito ciertas ampliaciones, a que le digo cosas de impuesto interno, porque impuesto interno no cumplió con su labor. A partir de septiembre le va a tocar pagar contribuciones 3 veces lo que pagó. 3 años pasado. Ya, porque eso lo dice la ley. Eso dice la ley. Igual solo son 3 años lo que usted va a devolver porque así lo indica la ley, pero hay otros 6 que el Estado dejó de percibir. Claro. Eso lo dice la ley. Ahora, uno puede pensar si debo pagarlo o no pagarlo, pero el pagarlo, a mi juicio, es reconocer culpabilidad. Culpabilidad debiese sentir quien con un sueldo bruto de 12 millones y medio solo pagará 3 años de contribuciones porque lo pillaron tras haber evadido durante 9. Todo esto mientras de forma no democrática el Servicio de Impuestos Internos aplica su reforma tributaria encubierta a través del alza unilateral de contribuciones, reavalúos sin transparencia que han disparado este riendo al Estado hasta en un 300% en zonas del centro de Santiago. No es la primera vez que vemos a nuestra casta ignorar sus responsabilidades fiscales. Ya está
al caso de la senadora Isabel Allende con su parcela en Curacaví, que no pagaba impuestos pese a las construcciones existentes por recibir trato de terreno agrícola. Ahora aparece Janet Jara queriendo mostrar coherencia al criticar a Echeverri, mientras el Partido Comunista mantiene una deuda de más de 20 millones en su sede del ICAL en Santiago, usada como su comando de campaña. Imagínate todo lo podrido que no vemos. Porque en el sector privado, a un trabajador que se va a su trabajo, lo mandan para casa con el de aviso. ¿Ah? Y no ni siquiera iba. En el sector público hay un creador político diputado, ahí el ministerio, la subsecretaría, los jefes de servicio. Tanto así que el director de servicio interno ni siquiera era el autor tributario. O sea, el director de servicio interno es autor tributario. ¿De qué le están hablando? País mediocre. Mediocridad del Estado al demorarse, al igual que con Monsalve, en solicitar la renuncia de Echeverri, que debido a esto los ministros de Boric se apuran en pagar sus contribuciones atrasadas, revelando los verdaderos hábitos de nuestros honorables, que los jueces se queden dormidos durante su turno mientras el país se hunde en una crisis de seguridad. A esto se le suma la complicidad de la izquierda y la derechita, que se reparten cargos inútiles como parte de negociados políticos, creando ministerios como el de la seguridad, con 21 funcionarios ganando en promedio 10 millones de pesos. Y por si fuera poco, las estrategias para encubrir delitos en la moneda han pasado del robo de computadores al incendio de oficinas en el Ministerio de Hacienda, aunque ahora juren que no se perdió ningún archivo. Al menos sospechoso, pero pongámonos en el siguiente escenario. ¿Te imaginas que tú dejes de pagar contribuciones, te persiguen y embargan? Algo que no vive la casta política. Chile ya no está gobernado, está tomado. Yo tengo un terreno en Alto Hospicio, Iquique, 5.000 metros cuadrados. Me subieron las contribuciones en los 2 últimos años un 225%. Pero hay un tema, que desde el año 2016 a mí me tomaron ese terreno. Tengo 70 familias arriba de mi terreno. Sigo pagando contribuciones. Más aún, el Servicio de Impuestos Internos, que harto hablan del secreto bancario, me sacó de mi cuenta corriente 2,5 millones. Porque debía contribuciones, efectivamente no lo estaba pagando porque estoy en juicio con el Estado. Yo gané el precario. ¿Qué significa ganar el precario? Que yo, a través de un juzgado, hago una acción judicial para sacar a través de Carabineros o Fuerza Pública a la gente que me tiene tomado mi propiedad. Pero Carabineros, después de un año, me dijo que no podían, que no tenían contingente para poder sacar a esa gente. Y en vez de otorgar los recursos para reclutar más contingente policial, son designados a los delincuentes que hicieron un intento de golpe de Estado. Esto no es una coincidencia. Crimen afuera y corrupción adentro, inseguridad en las calles, impunidad en el Estado. Están destruyendo Chile desde dos frentes, la violencia y el saqueo institucional. Comparte este video y ayúdanos a seguir dando la batalla contra la inversión moral que vivimos, donde los buenos son tratados como villanos y los verdaderos culpables se disfrazan de víctimas. Dale like, comenta tu opinión y suscríbete para no perderte más contenido con Enfoque Libre.